Continuando con la programación de Radio Solidaria en este día, estás en directo en el Magazine de Amigos y ahora recibimos a Suli de Barra que nos va a presentar este espacio, Prosigo a la Meta. Bienvenida, Suli, buenos días. Hola José, gracias, buenos días. Aquí estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno tenerte con nosotros aquí en directo. Hoy vas a presentar la tercera entrega del tema Fortaleciendo la Paciencia. Así es, porque claro, es un tema muy extenso y yo creo que es importante que lo recordemos, lo reafirmemos y lo fortalezcamos, como dice el espacio de esta temporada, ¿no? Y pues el título que yo le he dado es Fortaleciendo la Paciencia y esto vamos a hablar de los ejemplos de paciencia para alcanzar la meta. Y recordemos que la paciencia pues es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse o irritarse en medio de la adversidad con tal de conseguir un objetivo deseado, ¿verdad? O alcanzar algo. Y en esta temporada, pues como decíamos, ¿verdad? Hemos hablado ya de otras veces de cosas que pueden aparecer de obstáculos en este camino hacia la meta, pero en esta temporada vamos a hablar de las cosas que podemos fortalecer, que aunque hayan obstáculos, que aunque hayan problemas, aunque hayan cosas, no vengamos por los ataques, ¿verdad? A abandonar el camino, sino que nos fortalecemos para poder resistir sin abandonar. Por eso es importante fortalecer la paciencia y ya en los programas anteriores hemos hablado de la paciencia, cómo fortalecerla. Y hoy vamos a hablar de esas historias que aparecen en la Biblia, son historias inspiradoras, ¿verdad? De esos hombres y mujeres de fe como nosotros, pero que el Señor pues les escogió para darnos un ejemplo y que a través de ver cómo fortalecieron su paciencia y cumplieron el propósito de Dios que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Llegaron a la meta, pero a través de la paciencia. Y estos héroes de la fe se enfrentaron a desafíos extremos, esperaron con paciencia el cumplimiento de los tiempos y de las promesas de Dios y permanecieron firmes en la fe. No abandonaron hasta que llegaron a la meta. Y hoy vamos a hablar de 3 héroes de fe que nos enseñan acerca de la paciencia. Ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones, pero enfocados en la paciencia yo creo que nos pueden enseñar mucho porque les tocó vivir situaciones complicadas y difíciles como a veces nos toca vivir a nosotros. Vamos a hablar de Abraham, ¿verdad? La paciencia en medio de la espera de una promesa. Y Abraham es conocido como el padre de la fe, pero también su corazón nos enseña paciencia en momentos muy importantes, ¿verdad? Dios le había prometido que él sería el padre de una gran nación, pero esta promesa fue dada muchos años antes que se cumpliera esa promesa. Y en el camino se levantaron grandes adversidades, ¿verdad? La edad era avanzada y la de él y la de su esposa. Y el querer adelantarse también fue un obstáculo, ¿verdad? A cumplirse esa promesa teniendo un hijo con la esclava, pero aún así esperó con fe. Y dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y luego, ¿verdad? Abraham no solamente tiene paciencia hasta que Dios le conceda a su hijo, sino también se enfrenta luego a otra situación que no esperaba y en la que Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac. Y el hijo, este hijo de la promesa, ¿verdad? Que tanto le había costado que el Señor le diera y lo tuviera en sus brazos, y cuando ya es un jovencito, ¿verdad? Le pide que la instrucción es, ¿verdad? Que lo debe sacrificar. Y Abraham no se desespera, no entra en impaciencia o en ansiedad. Toma la decisión de hacer lo que Dios le había pedido y con paciencia. En Génesis 22:3 dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y fueron 3 días de camino, dice la palabra, ¿verdad? Hasta que Abraham llegó, pero con paciencia, ¿cómo iría en esos 3 días, verdad? La paciencia fue fundamental para poder llegar hasta ese lugar sin que se desesperara y le confesara a su hijo lo que estaba pasando o llorara, o la palabra no dice eso, sino que caminó hasta ese lugar
Todos conocemos, ¿verdad?, que al final Dios detiene su mano y finalmente no sacrifica a su hijo, ¿verdad? Abraham se fortaleció fortaleció su paciencia, esperando en Dios con fe y con la certeza que Dios no le iba a fallar. ¿Y cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho y que esperamos, pues tal vez por semanas, meses o incluso años? Le podemos pedir al Señor, ¿verdad?, que fortalezca esa paciencia para que así como Abraham, esperemos que se cumpla esa promesa, porque Dios lo hizo y si Dios nos lo ha dicho, Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Otro ejemplo de paciencia muy importante, ¿verdad?, es Job, que es paciencia en el sufrimiento, ¿verdad? Job nos da un ejemplo máximo de paciencia en medio del sufrimiento y la adversidad. Todos conocemos, creo que algún trozo de la historia de Job. Él lo pierde todo, su familia, su riqueza, sus bienes materiales, su salud. Sin embargo, Job nunca renegó de su fe, nunca culpó a Dios por los sufrimientos que estaba viviendo. Él expresó su dolor, lo que le estaba doliendo, eso que estaba viviendo, pero se mantuvo firme. Santiago 5:11 dice, he aquí bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y la historia de Job y todo lo que le tocó vivir nos recuerda que la paciencia en los tiempos de sufrimiento es vital y nos ayuda a esperar la misericordia de Dios y no solo ver su bondad, sino ver su gloria en nuestra restauración. Todos los que hemos pasado por tiempos de sufrimiento sabemos que aunque pasamos por esos valles de sombra de muerte, esos caminos estrechos en los que a veces no vemos nada, solamente ver el paso siguiente que debemos de dar, y el Señor se mantiene a nuestro lado. Sabemos que Él nos va a sacar a un lugar espacioso, pero solo a través de la paciencia. Dios nos ayuda a permanecer sin abandonar en medio de esos tiempos adversos, a entender que el sufrimiento es parte de un propósito eterno y podemos permanecer en ese camino hacia la meta sin abandonar como lo hizo Job. Y otro ejemplo importante, ¿verdad?, de la palabra, aunque hay muchos, vamos a hablar de José y es paciencia en medio de la injusticia. Sabemos que la paciencia pues es un fruto del Espíritu Santo que debemos cultivar y dejar que crezca, pero no podemos adquirirla de ninguna forma más que a través de diversos procesos que el Señor permite que vivamos. Y yo pienso que uno de los más difíciles es tener paciencia en medio de la injusticia. José fue un hombre que nos enseña paciencia en medio de la injusticia. De la noche a la mañana lo pierde todo, pero sobre todo de manera injusta. Se ve abandonado, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo en un pueblo completamente extraño, solo sin el amor y el cuidado y la protección que le daba su padre. Pero en medio de esa injusticia, la paciencia, ¿verdad? Empieza a vivir, ¿verdad? Es ese tiempo que Dios permite hasta para que todos sus sueños se cumplan. Solo por medio de la paciencia puede esperar. Recordemos que José fue vendido como esclavo, como dije antes, encarcelado injustamente, olvidado, acusado y objeto de calumnias por parte de la esposa de Potifar. Y todo lo que Josué vivió fue una cadena de injusticia, una detrás de otra, pero se mantuvo firme en el Señor. Y en el tiempo perfecto fue elevado a una alta posición para poder no solo salvar a una gran nación, sino también a aquellos que un día le habían hecho daño. Génesis 39:31 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José fue paciente en medio de la injusticia y vio la mano de Dios y cómo lo que los hombres pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. En medio de la injusticia también se puede fortalecer nuestra paciencia y no abandonar como lo hizo este hombre, ¿verdad? José, que nos enseña la palabra. Quizás estamos pasando o hemos pasado por cosas injustas, pero debemos tener la certeza que si esperamos con paciencia, sin perder la esperanza, sin perder la confianza, vamos a ver la mano de Dios moverse sobre nuestra vida y cómo va a recompensar el Señor todo ese tiempo de sufrimiento con tiempos de paz, ¿verdad? Pidamos al Señor que fortalezca nuestra paciencia, que recordemos cada día leer la palabra, porque ahí están estas verdades de estos héroes de fe, como Abraham, que esperó tanto tiempo por una promesa, como Job, que fue paciente en medio del sufrimiento,
como José, que fue paciente en medio de la injusticia, y como dije, muchos hombres y mujeres más que fueron pacientes, que fortalecieron su paciencia sin desistir y sin dejar este camino, ¿verdad? Alcanzaron la meta sin abandonar y terminaron la carrera de la fe con gozo hasta el final. Entonces, pidamos al Señor que fortalezca nuestra paciencia, esforcémonos por fortalecer nuestra paciencia, esperemos en Él cada día y prosigamos hacia la meta.